Vamos a hablar de algo que la Biblia nos está, de hecho, mencionando y donde Dios quiere que trabajemos mucho. Es sobre el temor a fracasar. El fracaso es algo que sí nos asusta, no nos gusta. Queremos siempre, evitarlo. Y hay muchos tipos de fracasos: fracaso económico, o en el matrimonio, en los exámenes, en cumplir los sueños que tenemos. Y el temor al fracaso nos paraliza y hace que realmente no alcancemos nuestros sueños, no alcancemos nuestro propósito en la vida. Y Dios quiere que acabemos con esto, que nos sintamos más libres, que podemos empezar a tomar riesgos, que realmente no son riesgos porque cuando te mueves por fe vas a la segura. Pero este temor de iniciar a veces algo nuevo o de dar un paso de fe sin saber muy bien a dónde vas, viene a la mente: a lo mejor fracasa esto, mejor no lo hago. Ese es exactamente lo que Satanás quiere. Y es totalmente lo que Dios no quiere. Y el fracaso está en las listas, este miedo al fracaso está en las listas de los 10 miedos humanos más importantes. Eso quiere decir que todos pasamos por ahí. Un momento dado, hay cosas que no hacemos porque tenemos miedo que no va a funcionar. Hay otros miedos que se vienen a agregar al miedo al fracaso. El miedo de hablar en público, el miedo al rechazo, el miedo a la desaprobación o a cometer errores, miedo a la soledad, miedo a problemas financieros, miedo a la muerte. Este último, en general, cuando naces de nuevo ya se te quitó, ¿no? Porque ya sabes dónde vas. Y se te quitó este miedo. Pero todos estos miedos a algo son miedos aprendidos. No nacimos con estos miedos. Los psicólogos han descubierto que hay solamente 2 miedos que tienes cuando naces: el miedo a ruido fuerte y el miedo de caer. Ahí quieren en piso. Son las 2 cosas que tenemos en nosotros. Todo lo demás quiere decir que son miedos aprendidos. Y si son aprendidos, pues los podemos también desaprender, porque no son parte de nuestra naturaleza. El fracaso nunca fue el plan de Dios para la humanidad. Los científicos dicen que hay más de 2000 tipos de miedos en la experiencia humana. Quiere decir que hay un miedo para cualquier cosa. Pero son miedos aprendidos. No los recibiste al nacer. El fracaso, el miedo al fracaso entró por el pecado. Entró por Adán. Antes de pecar, Adán y Eva vivían muy tranquilos, se disfrutaban la vida, disfrutaban la presencia de Dios, caminaban con Él en el huerto. Pero el momento que entra el pecado, en ellos entra algo: el miedo. Génesis 3:10 dice, Adán hablando: oí tu voz y tuve miedo, y me escondiste porque estaba desnudo. Wow. El miedo entró por el pecado. El pecado abrió la puerta a Satanás, a su ambiente, y entró en el hombre. Pero Dios no nos llama a tener miedo, sino que Él te dice que tú tienes que vivir por encima de todo esto. Mucha gente no sabe qué hacer con el miedo al fracaso. ¿Cómo puedo vencer esto? ¿Cómo puedo vivir libre del miedo a fracasar? Y la solución es: aumenta tu esperanza,
Aumenta tu relación con Dios. Empieza a pasar tiempo con Él, escuchar su voz, actuar y tomar decisiones de acuerdo a lo que está hablando y no lo que tú estás sintiendo o que el mundo te está hablando. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones influenciadas por los de afuera? Por lo que nos han dicho, sin consultar a Dios. Y después entra el miedo a fracasar. ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no era justo? ¿Qué tal si, etcétera, etcétera? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, escuchamos su voz a través de leer la palabra, a través de la adoración, a través del devocional, a través de lo que usas para estar conectado con Él, y vas a empezar a recibir instrucciones correctas, las que te llevan a donde tú tienes que llegar y al método que tienes que usar para lograr el sueño, la meta que Dios te pone. Y entonces se nos va el miedo a fracasar, porque Dios no fracasa, Dios no se equivoca, Dios no te manda al matadero, ¿verdad? Sino que Dios quiere verte por encima, quiere verte con sabiduría, quiere verte exitoso. Por eso Él fue al infierno por ti, porque tú no podías salir de ahí. Por eso Él murió por ti. Por eso Él pagó por tu pecado, mi pecado. Porque era la única manera. Y Él después nos entrega la victoria. Es lo que tenemos que entender. Tenemos que sentarnos a su diestra, hablar con Él, meditar sobre sus promesas. Y vas a empezar a ver que el miedo se va de tu vida. Es lo que tenemos que buscar. Evitar siempre vivir con temor. Cuando se mete el temor en tu vida, se te va la fe. Porque empiezas a creer lo que Satanás te está diciendo. Sus amenazas, sus mentiras. Cuando estás con Dios, aumenta tu esperanza, aumenta tu fe, aumenta tu confianza en ti mismo, en lo que estás haciendo. Romanos 15:13. ¿Qué dice ahí? 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Cuando tú crees, este Dios de esperanza, el que realmente te dice lo que va a pasar, el fin glorioso que tú vas a tener, es lo que te empieza a llenar de gozo. Y te das cuenta que tu esperanza se junta con el poder de Dios. Y cuando tú usas el poder de Dios en tu vida, es imposible fracasar. Porque no hay nada que rebasa el poder de Dios. Entonces el miedo a fracasar se va. Y empiezas a adquirir confianza, certeza, convicción de lo que tú estás empezando va a acabar bien. Y tenemos que olvidarnos de estos miedos. Obviamente, si tú empiezas tu vida sin consultar a Dios y tomas decisiones sin escuchar la voz del Espíritu Santo y todo lo vas a resolver en el poder de tu propia fuerza, pues sí, hay de qué temer, la verdad. Porque vas a encontrar, te vas a topar con gente, con circunstancias o con espíritus superiores a ti en fuerza. Pero cuando te mueves en el poder de Dios, ¿qué es lo que puede venir en contra de ti? ¿Qué es lo que te puede vencer si ya eres más que vencedor? ¿Qué es lo que puede destruir tu vida si estás bajo el abrigo del Altísimo? Es ahí donde Dios nos quiere ver, en este lugar especial donde realmente no vas a tener miedo de empezar a hacer cosas tremendas en tu vida, a pesar de que no entiendes bien por qué te metiste en esto. Pero Dios tiene un plan
Y en su plan está planeado el éxito final. A lo mejor dices, es nuevo, no sé si puedo. Mejor no me lanzo. Voy a esperar la próxima. Jesús fue muy claro sobre este tipo de comportamiento. Él nos quiere ver en acción, porque no hay una persona de fe que no esté en acción. Y cuando vemos ahí Jesús hablando del temor a fracasar, Jesús es muy directo. Y lo hablo 2 veces en la Biblia, utilizando 2 parábolas, la de los talentos y la parábola de las minas. Y vamos a ir a la parábola de las minas en Lucas 19. Y vamos a ver ahí lo que dice Jesús a partir del versículo 12. Lucas 19, 12. ¿Ya tienen su Thompson? Dice en el 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto a él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, aquí está tu mina, Señor, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con interés? Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es una historia tremenda y Jesús está dando muchísimas informaciones acerca del temor a fracasar. Todos tenemos un llamado importante para servir a Dios. Y mira cómo empieza la historia. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este es el día de la ascensión. Jesús se fue a recibir su nuevo reino y dejó a la iglesia la gran comisión, las minas. Pero va a regresar y va a venir a pedir cuentas. ¿Qué has hecho? No, me asusté de predicar el evangelio en público. Me veían como loco si empezaba a hacer esto. No, yo no soy predicador, yo no sé hablar en público. No, yo no conozco suficiente la Biblia. O lo que escuchamos en los días de hoy en las iglesias, pastores que dicen, hoy no vamos a hablar en lenguas, viene gente nueva. Vamos a esconder el Espíritu Santo atrás de las plantas. Dios te va a pedir cuenta.
No, no, Señor, yo me asusté. No quería fracasar con estos nuevos. Tuve miedo. Y ahí si no me escondí, te escondí. Mucho peor. Cuando Dios nos llama a hacer cualquier cosa para Él, no vamos a fracasar. Recibiste tu mina al nacer de nuevo. ¿Qué ha producido tu mina? ¿Qué ha producido tu salvación? ¿Qué ha producido la presencia del Espíritu Santo dentro de ti? Y no estamos hablando solamente en lo espiritual, en la iglesia. ¿Qué ha producido el Espíritu Santo en ti, en tu negocio? ¿Has escuchado su voz para que prosperas? ¿O todavía sigues luchando ahí? Transando por aquí, robando por allá, haciendo alianzas. ¿O crees que Dios te puede suplir todas tus necesidades? No, pero no puedo diezmar porque quién sabe si me va a alcanzar después. ¿Dónde está tu mina? Pudriéndose abajo de la tierra, en un escondite, para que llegues a la presencia de Dios. Y le vas a decir, mira, yo llego a tu presencia exactamente como me salvaste. ¿Qué? ¿No creciste? ¿No tienes alcances? ¿No tienes frutos? Aguas. Si no hay fruto, tal vez Dios no te reconoce. Él está esperando que dejamos nuestros temores y que empezamos a lanzarnos. Y cuando Dios te dice, haz esto, lánzate, no importa si no sabes realmente todo, porque cuando Abraham salió de su casa no sabía dónde iba. Pero él decidió obedecer. Y mira, por un hombre que se lanza, por eso se llama el padre de la fe, no cuestiona la orden de Dios, no tiene miedo de fracasar. Dice, si Dios me llama, voy. Y él es el abuelo de Israel. E Israel tuvo un hijo que se llama Judá. Fundó la tribu y de ahí salió el león de la tribu de Judá. Por un hombre que no tuvo temor en fracasar. No digo que no podemos tener miedos de vez en cuando, ¿verdad? Porque a veces Dios sí te reta fuerte. Pero tienes que saber que cuando el reto viene de Dios, es para éxito, no es para fracaso, no es para asustarte tampoco, es para que Él pueda demostrar su presencia y su manifestación en tu vida. Y eso va a aumentar tu fe, entonces va a aumentar los frutos que vas a dar. Primero para ti y después para los demás que vas a bendecir. Pero si no vivimos así, ¿qué podemos esperar? Escondí, Señor, porque sé que tú regañas si no lo hago bien. Eso no está en la Biblia. Dios nunca se queja cuando te equivoques. La equivocación no es un problema para Dios. La desobediencia es un problema para Dios. Él sabe que te puedes equivocar. Lo dice Proverbios. A ver, ¿dónde está este? Creo que es 24, 16. Proverbios 24, 16. ¿Qué dice ahí? Porque 7 veces cae el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántas veces te caíste? Pero Dios sabe que te vas a caer, que te vas a equivocar. Ese no es el problema con Él. Dice después, y vuelve a levantarse. Dios siempre tiene una oportunidad, te da una oportunidad para levantarte. Él sabe que a lo mejor no es fácil para ti en este momento. No es que lo que Dios te pide es difícil.
Lo difícil para nosotros no es lo que Él nos pide, es creer que lo podemos lograr. ¿Qué dijo Dios a Josué cuando Josué hereda el ministerio de Moisés? 3 veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Pero en qué? En meditar en la palabra de Dios, que no se aparte de su boca todos los días, que Él puede declarar esto y que dice después, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Cuando meditas en la palabra de Dios, el temor a fracasar se te va. A lo mejor Josué estaba en esta situación, hereda un ministerio diciendo, pero yo nada más era el ayudante. Él nunca no se veía líder. Su condición, su experiencia era de cargar las maletas ahí, ni pudo cargar las tablas. Estaba atrás de Moisés ayudando. Pero es donde Dios empezó a ver la gente fiel. Nunca murmuró en contra de Moisés. Nunca trató de levantarse y quitarlo del lugar. Sirviendo en obediencia, con aparentemente un plan sin futuro. ¿Cuántos han pensado, es que yo siempre voy a estar aquí abajo ayudando? 40 años lo hizo Josué. Pero ¿quién entró en la tierra prometida? El ayudante. Es la persona fiel. La persona que hizo crecer su mina, su entrega, su fidelidad. Y es el que Dios levanta. Gente capaz ahí en los judíos, en los israelitas, ¿cuántos habían? Tal vez 1 millón de gente superior, pero no fiel. Gente con temor a fracasar. Gente buscando seguridad por todos lados. Estos nunca son llamados por Dios, porque confían en ellos y en el mundo. Y Dios nos lleva a creer en Él. En nadie más que Él. La fe no es para creer en otra cosa que en Dios. Mientras ponemos nuestra fe en otra cosa, tenemos miedo de fracasar. Pero una vez que tienes la convicción que es Dios que te está hablando, que la carne no está ahí, que mis apetitos carnales tampoco ni nada, sí voy a tener éxito. En cualquier situación, en cualquier cosa que Dios me pide. Y podemos equivocarnos. No pasa nada. Dios dice, el justo se vuelve a levantar. El miedo a fracasar hace que siempre vas a esconder tus dones. No los vas a usar. Cuando Dios dio un encargo a alguien en la Biblia, la condición era para ellos vencer sus temores naturales. Vencer su miedo a fracasar. Gedeón, ¿cómo tenía miedo? Dios lo llama para hacer un ejército de Gedeón. ¿Qué hace primero? Pues uno de 10,000 hombres, ¿no? Y Dios se lo va reduciendo a 300. Y después ni tuvo que pelear. La gente huyó solito. La gente se mató entre sí. Dios quiere manifestarse. Por eso le dice a Gedeón, no se trata de cuántos juntas. Se trata de quién está ahí. Moisés tuvo lo mismo. Él tuvo miedo de fracasar. Dios le dice, regresa a Egipto y saca a mi pueblo. ¿Por qué crees que puso tantos pretextos? Moisés no se sentía capaz de hacerlo. Y tenía toda la razón. Mientras tú te ves a ti, en lugar de ver a Cristo en ti, siempre te vas a ver fracasado. Eso se llama egocentrismo. Y Dios quiere cristocentrismo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo, no yo.
Por eso Dios ha decidido venir a vivir dentro de ti, para que ya no se trataba de ti, sino de Él. Y no inventar estrategias personales, porque eso te da miedo en fracasar. Moisés tuvo que dejar su yo y hacer lo que Dios le dice. Y la primera cosa donde Dios lo tentó ahí y lo probó es cuando le dice, tira tu vara, y la vara se transforma en serpiente. Y cuando está ahí en serpiente, Dios le dice, agarra la serpiente por la cola. Todos los que viven en el desierto saben una cosa: si agarro la serpiente por la cola, la cabeza me muerde. Vamos a ver si tienes todavía miedo. Él obedeció, pasó la prueba. Y a partir de este momento, Moisés se levantó para ser este gran líder, el más grande del mundo a nivel humano. ¿Qué tal de Esther? Dios le dice, vas a salvar a mi pueblo y para eso tienes que ir a hablar con el rey ahorita y sin cita. Sin cita, y entrar en la sala del trono significaba muerte. ¿Tú crees que no tuvo un poco de miedo de fracasar? Que había tanto en juego. El pueblo de Esther estaba en su mano. Si yo me muero en la sala del trono, ellos también. Pero no tuvo miedo de fracasar porque sabía que Dios la había mandado. Y tú y yo es lo mismo. Cuando sabes que es Dios que te dice de hacer una cosa, ¡wow!, todo va a salir bien. Es lo que le dijo Dios a Josué. Pero si empezamos a hacerlo a nuestra manera, todo sale mal. ¿Tú crees que Josué podía haber vencido Jericó solo? No creo. Por eso Dios le dijo de no pelear. Él iba a pelear. Él iba a derrumbar las murallas. Él había preparado a Rahab para este momento. Y nosotros tenemos que confiar más en Dios. Hay otros ejemplos en la Biblia de gente que tuvo miedo y no venció su miedo en este momento. Jacob tuvo miedo de la pobreza, por eso mintió a su padre. Y se robó la herencia de Esaú. Los israelitas en el desierto tenían miedo de morir de hambre, por eso querían regresar a Egipto. Los discípulos tenían miedo de la crítica, por eso no estaban en la cruz. Por eso Pedro negó 3 veces a Jesús. Pensaba que iban a fracasar. Imagínate Jesús con miedo así. ¿Qué van a pensar de mí? No, él llegaba el sábado a la sinagoga y predicaba cosas en contra de lo que los líderes religiosos de la época estaban diciendo. Sabía que no iba a fracasar. Había llegado a la tierra para hacer esto. A mí lo que me sorprende es que todos estos fariseos, escribas, con tanto odio, nunca pudieron impedir a Jesús subirse y predicar el evangelio. ¿Te das cuenta de esto? Cuando Dios te manda, te llama a una cosa, tus enemigos están neutralizados. Ninguno de ellos pudo matar a Jesús. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Nunca fracasó, nunca tuvo miedo de fracasar. Y Jesús es un ejemplo para ti, para mí.
Tenemos que tener esta misma seguridad. Para eso tenemos que conocer a nuestro Dios, estar conectado con Él. No importa los momentos que podemos tener, hay a veces de incertidumbre. Estás ahí dudando, a lo mejor va a ser difícil. ¿Quién sabe si soy llamado para esto? ¿Qué pasa si fracaso? Si me equivoco, ¿qué dice la Biblia? Dios te vuelve a levantar. Sabe que no eres perfecto, pero sabe que su plan para ti lo es. Por lo tanto, lo puedes lograr. Se trata de escuchar su voz. Se trata de estar en conexión con Él. Se trata de pasar tiempo a veces con Él en lugar de hacer llamadas telefónicas aquí. Un poquito menos de WhatsApp y un poquito más de devocional. ¿No? Como dicen ahí, un poco menos de Face y un poco más de book. ¿Ok? Porque es por ahí donde tenemos que trabajar. ¿Sabes qué? Si fracasaste, no te quedas tirado en el piso. Como les dije en la mañana, eso es ¿cómo se llama? Ahí se me fue el síndrome de Neymar. Tú te levantas porque eres más que vencedor, porque todo lo puedes en Cristo, porque estás sentado en los lugares celestiales. ¿De qué te puedes quejar? Si has escuchado la voz de Dios, lo que estás haciendo acaba bien. La vida de los cristianos debe de tener siempre un buen fin y no esperar al de noviembre desde hoy. ¿Qué? Porque somos llamados a esto. Si no funcionó a la primera, inténtalo otra vez. ¿Sabes qué? Es una buena oportunidad para usar tu necedad y enfocarla a algo bueno. No voy a soltar. ¿Qué hizo Jacob? Se puso necio y le dijo: Señor, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y qué pasó? Fue bendecido. Y Dios le cambió su nombre en este momento de Jacob tranza a Israel, el que pelea con Dios. ¡Wow! Por una sola cosa, no aceptó en esta pelea el fracaso. Dijo: yo salgo de esta victorioso. Y es la misma actitud que debemos de tener. Si me meto en una situación con Dios, no voy a fracasar. Voy a ser exitoso hasta el fin. Éxodo 34, ahí vemos a Moisés con sus luchas. Porque sí tenía miedo también. Moisés era un hombre como tú, como yo, con sus luchas, con sus temores. Y mira lo que dice en el versículo 10, 34, 10. ¿Lo imaginas ahí, Moisés, en el desierto? Y él contestó: y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios está hablando. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ponte ahí en lugar de ver que es Moisés, eres tú. ¿Y qué te dice Dios? Hago un pacto contigo. ¿Y qué vas a ver? Las cosas que yo voy a hacer contigo. Si Dios dice: yo voy a hacer algo contigo, no tienes que tener miedo en fracasar. Para nada. Tienes que decir: bueno, voy a la segura. Cuando yo vivo por fe, voy a la segura, no voy a los riesgos.
Yo tomo riesgo cuando no me meto en la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? La victoria, el éxito, la prosperidad, la sanidad, el gozo permanente, la paz todos los días. Experimentar la manifestación de Dios en mi vida. Para eso Dios nos dio fe. Si no te hubiera dicho, pues arréglatela como puedes, en tus fuerzas, y veremos al final cómo te fue. No. Dios está juzgando cómo vamos a movernos. ¿Cómo vamos a usar nuestra fe? ¿A favor nuestro o en contra de nosotros? El temor a fracaso es la fe en el fracaso. Es la fe en Satanás. El miedo es la fe corrompida. Y eso es lo que te lleva a fracaso. Es lo que decía Job. Lo que temía me ha acontecido. ¿Se dio cuenta? Porque conforme a tu fe, buena o mala, te será hecho. Y si tú tienes miedo de fracasar, ¿qué crees? Vas a fracasar. Pero si tienes fe que estás haciendo lo que Dios te pidió hacer, no tienes miedo de fracasar, sino sabes que vas por un camino exitoso, glorioso, y verás la mano de Dios en todo el camino. Entonces, ¿qué pasa para los que creen en Dios? Los que confían en Él, los que hacen su voluntad. Y con esto vamos a cerrar con unos versículos que te van a enseñar realmente porque no debes de tener miedo en fracasar. Primera cosa, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Ves que no te dice de hacerlo tú? Él te pide fe, confianza, no obras, no acción. Métete en el donde Él está y Él hace las cosas. En obediencia lo logras. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántas veces estamos llorando, Señor, estoy solo, nadie me ayuda? No. Puede suceder, pero no te quedas ahí. Y sucedió a gente fuerte. Elías estaba diciendo esto. No, había vencido los 400 sacerdotes de Baal. Los había ejecutado. Y porque Jezabel dice que te voy a matar, ya se asustó, Dios me ha abandonado. Puede suceder. Pero dice la Biblia, Dios te va a sustentar. Elías recibió su sustento mientras estaba escondido y después Dios lo volvió a levantar. No lo dejó ahí en su cueva. Le empezó a decir, ¿sabes qué? Sal de ahí, tenemos cosas que hacer. Y Elías era un hombre de fe, se volvió a levantar y siguió con el plan de Dios para su vida y nunca fracasó. Y eso es lo mismo de nosotros. Sí podemos tener esta pequeña crisis, pero no nos quedamos ahí. Por eso Dios sabe que puedes caer, que te puedes asustar, pero te puedes levantar y seguir con el plan. Nunca abandonar el plan de Dios para tu vida. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque ya inicias un camino que no es el tuyo. No le vas a tener que arreglar la bronca. Mateo 19:26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que dijo María. ¿Tú crees que no se asustó cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo sin ser casada y va a ser el hijo de Dios? A ver.
qué tipo de tarea es para una chava. Pero yo no sé de la Biblia, tal vez le dijo al ángel, ¿no? Apenas conozco algunas escrituras. Soy muy joven. Yo no sé cómo educar un hijo. Todas estas cosas, ¿tú crees que no lo pensó? Pero ella decidió una cosa, que se haga tu voluntad. Para Dios no hay nada imposible, dijo. Se quitó el temor a fracasar. Y lo logró. ¿Okay? Y para ti, para mí es lo mismo. A lo mejor a ti no te van a decir que vas a tener un hijo de Dios, pero te puede decir cosas terribles, tremendas, enormes. Que ni te la crees, que dice, eso es imposible. Cuando es imposible, gloria, eso es de Dios. Cuando es posible, es del otro. Porque Satanás te levanta el yo. Dios se levanta en ti. Por eso nunca te va a pedir cosas que sabes hacer. Ya las haces. Pero Él quiere manifestarse para que los demás puedan creer. Para que tú puedas ser un testimonio. Filipenses 4:10, 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y la verdad no es que no tienes ningunas, es que piensas que no tienes ningunas. Somos como la viuda con su aceitito. ¿Qué tienes en la casa? Nada. ¿Pero esto qué es? Un poquitito de aceite. Si empiezas a usar lo que tienes para Dios, esto nunca se acaba. No tienes que tener cantidad grande. Tienes que tener un poquito de don, un poquito de fe y Dios. Y Él multiplica lo que tienes. Nos juzgamos demasiado por lo que vemos. Tienes que juzgarte por lo que tienes en ti, el Espíritu Santo. Ahí vas a empezar a creer en tu poder, en las cosas que puedes lograr. Segunda de Corintios 12:9. Ahí es Pablo. También como nosotros tenía sus luchas. 12:9. Ahí está luchando contra Satanás. Y se queja con Dios de su aguijón de la carne. Y Dios le responde ahí en el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me echo por atrás, cuando no me creo el fuerte, es cuando Dios me hace fuerte. Es cuando Dios se manifiesta. Es cuando Dios toma mi lugar. Es cuando Dios pelea mi batalla. Es cuando Dios me levanta. Si me quiero levantar yo, es cuando voy a caer. Si me empiezo a poner los títulos, vas a ver a dónde acabo. Por eso ellos se llamaban siervo. No el gran misionero Pablo de los 3 grandes viajes que van a estudiar en el Instituto Bíblico. No. Siervo de Jesucristo. Santiago igual. El medio hermano de Jesús. ¿No podría presumir un poquito de la familia? Siervo de Jesucristo. Porque en mi debilidad, en mi humildad, es cuando Él se levanta. Y entonces yo me levanto. Pero me levanta Él, no el hombre, no la circunstancia, no mis títulos. Y es cuando realmente nos podemos gozar de nuestra debilidad. Porque eso
le da un lugar para que Dios se manifieste. Y mira, quiero acabar con Números 11. Porque otra vez vemos a Moisés. Me encanta Moisés porque pasó por todo, ¿verdad? ¿No? Hasta por la edad avanzada. No hizo nada bueno en su vida hasta los 80 años. Todos tenemos esperanza. Gloria a Dios. Números 11, 21. Imagínalo ahí al pobre Moisés en su desierto con toda esta gente, ¿no? Y está hablando con Dios. Él dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Estás en un desierto. Tú puedes tener ovejas, pero ¿cuánto tiempo te duran cuando no hay pasto? Pura arena y piedras. Allí estaba. Yo estuve en ese desierto, lo conozco, te digo que no puedes plantar nada. De hecho, no hay nada a plantar. Y Dios le dice, vamos a dar a comer a estos 600 hombres, más las mujeres, los niños, por un mes. Y Moisés dice, pero son cristianos, no sabe cómo tragan. No cree, dice, vamos a fracasar aquí. Y Dios no le dice, les voy a dar por un día, no, por un mes entero. Pero no hay. Y estamos en un desierto, no hay peces, no hay mar, no hay agua, no hay nada. Y ahí está Moisés, a la manera de Pablo también, quejándose. Es imposible. Tengo miedo de fracasar con esta gente. Él se vio en sí mismo. A lo mejor pensó, ¿para qué me metí en esto? Sacarlos de Egipto, donde ya estaban, no tenían mucho, pero por lo menos tenían vida. Les obligué a cruzar un mar asustados. Los llevo a un desierto. Son millones. ¿Y ahora qué hago con ellos? ¿Tú crees que no podría haber pensado así? Pero Dios responde. Porque cuando tú hablas así, Dios te va a hablar. Como habló con Job. ¿Te quejas? ¿Tú estabas aquí cuando hice el mundo? Bueno, Señor, no, pero te podría haber ayudado. Y Dios responde ahí a Moisés en el versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Sabes? Tú puedes estar en tu momento donde dudas que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. O que a lo mejor te lanzaste y dices por emociones. Si era algo grande, fuerte, no era por emociones, era porque Dios estaba hablando. Y Dios te va a decir, ¿tú crees que mi mano se acortó? ¿Tú crees que lo que hice con Moisés, con Gedeón, con Esther, no lo puedo volver a hacer contigo? ¿Acaso tú ves una diferencia entre ellos y tú? Son mis hijos. Estás sentado en la misma línea en el lugar celestial que ellos. Y soy el Dios tuyo como el Dios de ellos. ¿Me encuentras una cita en la Biblia donde yo no cumplí mi palabra? ¿Donde mi promesa no se cumplió? ¿Eso es lo que Dios dice a Moisés? ¿Es lo que Dios te dice a ti y a mí? ¿Acaso mi mano ya no alcanza? ¿Acaso los recursos celestiales se están acabando? No, dice Dios. Verás algo.
si no cumplo mi promesa? Si mi palabra no se va a cumplir. Claro que sí se va a cumplir. Vuelve a poner un poco de fe sobre lo que Dios está hablando. Vuelve a recordar el momento cuando Él te dio esta palabra de lo que tenías que hacer. Vuelve a recordar cuando Dios se reveló a ti con tu propósito para este mundo, para este tiempo. Vuelve a regresar a este momento. Y dice, dile al Señor, ahora Señor estoy listo, no tengo miedo en fracasar. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú caminas a mi lado todos los días hasta el fin del mundo, yo puedo cumplir la gran comisión. Yo puedo hablar el evangelio. Yo soy ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, pisar escorpiones, serpientes, y ninguna fuerza del diablo me puede hacer daño. No tengo miedo en fracasar, porque soy un hijo de Dios, llamado en este tiempo para lo que Dios tiene planeado, y lo voy a cumplir. El miedo ha sido vencido en tu vida, en mi vida, cuando naciste de nuevo. Entró la fe de Dios en ti. Esta fe que cuando le dices a este monte, quítate, échate en el mar, y que no dudares en tu corazón, sino creyeres lo que dices, lo que digas, será hecho. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dejar de darle importancia a lo que pueden decir los demás de ti. Dejar de darle importancia a lo que tú piensas que puedes lograr. Empieza a darle importancia a lo que Dios dice que quiere lograr contigo. Si eres hombre de negocio, prepárate para tener un negocio billonario. No creas en lo suficiente. Hay una unción que está sobre ti, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Una unción para hacer riquezas, una unción para compartir el evangelio, una unción para adorar, una unción para liderar a la gente, una unción para hacer una bendición. Tienes que levantarte y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer cosas grandes y no tengo temor en fracasar. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya.